pues si os parece, como habíamos quedado en que todas las intervenciones vayan seguidas, el coloquio luego va a ser transversal y conjunto para todas ellas. Pasamos entonces a la intervención de Elisa de Luz. Cuando quieras, Elisa. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, yo me voy a centrar sobre todo en la cuestión de los denunciantes de la corrupción, que quizás son la cara más visible, ¿no?, del problema de corrupción que hay en España. Y además nosotros desde la Fundación Hay Derecho, la verdad es que hemos estado muy activos y desde el primer momento apoyando mucho a estas personas, ¿no? Incluso con nuestros premios de la Fundación Hay Derecho. El primer premio lo dimos a Ana Garrido, que es una persona muy conocida como denunciante de la corrupción, en el Ayuntamiento de Boadilla, y quizá por eso teníamos una especial sensibilidad, ¿no?, porque conocíamos de primera mano lo que supone en España denunciar corrupción, en este caso a nivel municipal, y digamos el calvario que se abre, ¿no? Y tuvimos también la suerte de contar con una pequeña ayuda de la fundación de la Open Foundation, la Open Society Foundation, que nos permitió estudiar un poco cómo estaba la regulación a nivel internacional, a nivel de organismos internacionales y en otros países cercanos, ¿no? Puesto que nosotros partíamos de cero, esto también es una cuestión muy interesante. Aquí no había prácticamente nada, y no solo no había nada, sino que no había ninguna conciencia de que esto fuera necesario. Yo de hecho recuerdo exactamente, porque me impactó, unas declaraciones del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, por lo demás una persona competentísima y una profesional, pero que dijo en una entrevista pública, y hace no muchos años, que en España no hacía falta ninguna ley de protección de los denunciantes de la corrupción. Claro, esto me llamó mucho la atención, porque pensé, si una persona como el fiscal general, y que es un gran profesional y una jurista, dice esto, tenemos muchísimo trabajo por delante, ¿no? Y efectivamente, eso es un poco el resultado de nuestro proyecto, que lo tenéis en la página web de la Fundación, donde básicamente pues hacemos un pequeño resumen de cuáles son las recomendaciones internacionales. Hay varios organismos internacionales que dicen cómo debe ser una ley ideal de protección de los denunciantes. Claro, es un nivel muy alto y además son muy ambiciosas las recomendaciones, pero bueno, es un primer punto de partida, porque prácticamente la idea de estos organismos es que debe protegerse a cualquier persona, tanto del sector público como del sector privado, que denuncie cualquier irregularidad, por supuesto cualquier delito, cualquier infracción administrativa, pero incluso también supuestos donde se daña el interés general, incluso alguna cosa que comentabas tú, conductas incluso contrarios al interés general pueden serlo también desde un punto de vista ético. Por tanto, no exclusivamente delitos o faltas o casos que den lugar a algún tipo de responsabilidad administrativa o judicial. También, como es lógico, estas organizaciones pretenden que la protección al denunciante sea lo más amplia posible. Es el concepto de indemnidad, ¿no? Es decir, que el denunciante quede como si no hubiese hecho nunca la denuncia, que no sufra ningún tipo de consecuencia negativa, por supuesto, en su ámbito profesional, pero también a nivel personal y a nivel familiar, ¿no? Porque a veces se nos olvida que hay consecuencias que no son exclusivamente profesionales o exclusivamente de dinero. Otras cuestiones que también avanza es la cuestión de quién debe proteger al denunciante. Esto también es interesante, porque las recomendaciones en general sí que consideran que es necesario que haya una autoridad, organismo específico, aunque luego en las distintas legislaciones hay diversos modelos. Y lo que ya no hay tanta unanimidad es si debe ser una autoridad que solamente proteja o que también investigue. Como veremos enseguida, en el caso español se ha optado por una autoridad que no solo protege, sino que también tiene facultades de investigar, por lo menos en una fase preliminar. Otras cuestiones que también son esenciales son, por supuesto, la confidencialidad de que en el lugar de un denunciante. Esto es un derecho básico del cual se deriva muchos otros, ¿no? Y con respecto al tema del anonimato, bueno, pues lo que dice Manuel es cierto, hay bastante unanimidad en que debe protegerse también al denunciante anónimo, aunque probablemente en un mundo en que haya unos buenos cauces de denuncia y buenas autoridades de protección no sería necesario. Veremos luego también un poco que en la ley, en el todavía proyecto de ley, no se considera la denuncia anónima, aunque sí en algunas enmiendas que han presentado algunos grupos parlamentarios. Y en cualquier caso, lo que es interesante es que para evitar esa especie de posible abuso por parte de las denuncias anónimas, lo que también se dice es que se debe matizar con la cuestión de si el denunciante está actuando de buena fe.
porque, claro, puede ser que el denunciante, y más el denunciante anónimo, ¿no?, que no se identifica, no actúe siempre de buena fe, entendiendo por buena fe la creencia razonable, que es lo que suelen decir las recomendaciones internacionales, de que lo que se está denunciando es correcto. En este sentido, como digo, la ley española no contempla la denuncia anónima en esta fase, veremos después de las enmiendas, pero tampoco contempla ninguna sanción porque el denunciante no sea de buena fe. Es decir, que en ese sentido se entiende que toda persona tiene esa buena fe, esa creencia razonable de que lo que denuncia es correcto. Otras cuestiones que también tratan las recomendaciones internacionales se refieren, y esto también es interesante, a otras actuaciones complementarias en torno a lo que sería la protección de los denunciantes. ¿Por qué? Porque estas actuaciones complementarias lo que tienen que cambiar es la cultura de la sociedad. Esto es una cuestión que en nuestra ley todavía, en nuestro proyecto de ley no se hace demasiado hincapié, esperemos que lo haya después en algún tipo de desarrollo posterior, incluso algún plan estratégico, que es que se pase de considerar al denunciante como un chivato, como un traidor, a alguien que está actuando en beneficio de la comunidad y en este caso, digamos, de todos, ¿no?, de todos los ciudadanos, de todos los contribuyentes. Y esto requiere efectivamente actuaciones de difusión, de formación, que son relevantes, ¿no?, porque en la medida en que cambie esa cultura cambiará también muchas actitudes frente a los denunciantes. Otras cuestiones también suelen ir en la línea de permitir también la denuncia en asuntos más delicados, como pueden ser cuestiones clasificadas o incluso cuestiones relativas con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con las Fuerzas Armadas, entendiendo que lo importante es lo que se denuncia y no tanto la categoría de personas que denuncian. Pero también hay que decir que la mayoría de las normas que hemos estudiado pues realmente no se contemplan esta posibilidad, o si acaso se contempla como un cauce. Otra cuestión importante, los canales de denuncia, ¿no? ¿Cuáles son los canales de denuncia? Pues con carácter general suele haber un canal interno de denuncia, como el que hay también en el proyecto de ley, es decir, hay un canal propio de la Autoridad de Integridad, que es el canal específico, o si se quiere privilegiado, y que además, esto es muy importante, es el que va a llevar asociado esa protección, ese estatuto de protección. Sin embargo, también es cierto que las recomendaciones internacionales dicen que pueden existir otros canales externos de denuncia, como típicamente puede ser acudir a los medios de comunicación o incluso pues, ir a alguna ONG. Creo que por aquí hay alguna representante de alguna ONG que recibe denuncias de ciudadanos y que por tanto puede ser interesante también proteger a los denunciantes que han acudido a esos canales externos, si bien se hace también la matización que deba estar justificada haber ido a un canal externo cuando ya existe lógicamente un canal interno y propio que te da esa protección. Porque también hay que un poco poner el foco en el tema de que lo que consigue o que pretende el proyecto de ley es unir a la denuncia el estatuto de protección del denunciante, porque claro, es verdad que ahora hay muchos canales de denuncia y algunos son de denuncia anónima, pero tú no adquieres ninguna protección con lo que eso supone cuando tú vas a denunciar determinadas conductas, particularmente si estás en una organización bueno, pues donde tus jefes o pueden estar implicados o pueden estar colaborando, ¿no? Entonces aquí lo que es básico es que va unida las dos cosas, que se utiliza el canal y que además se adquiere esa condición o ese estatuto de protección. Que además, y entro ya con esto un poquito más en la ley, es bastante amplio y si prosperan algunas de las enmiendas, incluidas algunos del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que también ha presentado enmiendas, va a ser todavía más amplio. Lo primero también hay que señalar de nuestra ley es que es una ley, en principio, en que está enfocada al sector público. Esto, bien o mal, es una decisión que tiene que ver con el hecho de que es una ley integral de lucha contra la corrupción en el sector público. Este es un poco el concepto. Yo particularmente, cuando me preguntan si no es necesario en el sector privado, creo que también es necesario en el sector privado, pero yo también soy partidaria de lo que es incrementable. Entonces me parece que si tenemos ya un problema, o todavía hay una cierta resistencia para proteger a denunciantes en el sector público, creo que en el sector privado todavía nos queda más camino. Y que quizá si empezamos haciendo las cosas en el sector público, y ahora veremos también qué concepto tenemos del sector público, vamos a ir de forma natural a una protección en el sector
privado. Y esto tiene que ver un poco con el objeto de la ley, que es proteger a los denunciantes de corrupción en el sector público, entendiendo por ello aquellas personas que tienen, o bien que son empleados o funcionarios de la Administración, pero también aquellas personas, si prosperan las enmiendas que se han presentado, incluida, insisto, la del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, también aquellas personas que tienen relación con la Administración. Por tanto, llamamos a contratistas, llamamos a beneficiarios de subvenciones, es decir, que vamos un poco al concepto de ley de transparencia, ¿no? Que lo público no es solo lo que hacen los empleados o los funcionarios del sector público, sino también aquello que tiene que ver con el sector público. Por tanto, vamos a un modelo, yo creo, que va a permitir, espero, de forma fácil hacer esa transición allá, digamos, lo que sería la protección en el sector privado, que efectivamente en la ley no está contemplada. Esto también tiene que ver un poco con a quién consideramos denunciantes. Por tanto, en principio son aquellas personas que tienen esa relación previa, o bien porque trabajan en el sector público, o bien porque tienen esa relación contractual o relación, digamos, de otro tipo. Y es cierto que en general, siempre, tanto en los estándares internacionales como en la legislación, digamos, la extensión de la figura del denunciante tiene que ver con la extensión de lo que se denuncia. Lógicamente, pues cuanto más extenso lo que se puede denunciar, lógicamente ampliamos más la figura del denunciante. Aquí digamos que nos quedamos en un modelo intermedio, no llegamos a la protección de los denunciantes del sector privado, pero sí vamos más allá, por lo menos, insisto, vía enmiendas. Y también podemos ver que enmiendas pueden prosperar cuando vemos la coincidencia, ¿no?, que hay entre los distintos grupos. Parece que esa coincidencia existe en cuanto a personas que tengan esa relación con el sector público. Con respecto a lo que sería el tema de la denuncia que ya antes he citado, si tiene que ser anónima o no. En principio no está contemplada la denuncia anónima, sí que se contempla, insisto, en algunas enmiendas. Lo que sí es esencial es el carácter confidencial, lógicamente, que tiene que tener esa denuncia. Y también, siguiendo en este punto las recomendaciones internacionales, hay otra cuestión que es muy técnica para los juristas, pero que nosotros sabemos lo básico que es lo que llamamos la inversión de la carga de la prueba. Esto es algo básico, es decir, si alguien denuncia algún caso de corrupción, algún caso, digamos, de alguna infracción o algún delito y le pasa algo en su trabajo normalmente o en su entorno, vamos a presumir que eso es consecuencia de la denuncia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que probar que esa, digamos, baja de la retribución, que ya no te dan ese puesto, que te abren un expediente sancionador, pero que no es por la denuncia, tiene que ser tu empleado, ¿no? Tu superior jerárquico, la administración en la que trabajas. Esto es esencial, porque quiere decir que de repente se presume que el denunciante, por el hecho de haber hecho esa denuncia, todo lo que le pase es una represalia. Y esto, como digo, quizás suena muy técnico, pero los que trabajamos en tribunales sabemos que es una cuestión esencial. Porque quien va a tener que demostrar que ha actuado correctamente es el empleador, la administración, el alto cargo, quien sea. Por tanto, digamos que en ese sentido acogemos plenamente las recomendaciones internacionales. ¿Qué derechos se reconocen? Pues lo que a mí me gusta hablar del derecho a la indemnidad, que es que yo me quede como estaba. Claro, ¿esto en qué se traduce? Básicamente las cuestiones laborales, que son las que primero, evidentemente, se suelen padecer. Y como ya digo, con esa presunción de que si a mí me pasa algo en el trabajo es el empleador el que tiene que demostrar que es por otro motivo que no tiene nada que ver, pero también se va a otras cuestiones, que eso también lo sabemos por nuestra relación con denunciantes de la corrupción, que son también preocupantes, ¿no? Que son todas las relativas a algo que también les sonará muy raro, que son todos los gastos de asistencia jurídica. Un denunciante de la corrupción se gasta muchísimo dinero en abogados. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno se mete en alguna historia, por lo menos antes de tener esta protección, lo que hay es una reacción por parte de las administraciones, de los organismos en los que se trabaja, de empezar a meter recursos, ellos con dinero de los contribuyentes, el denunciante con su dinero. Y esto es mucho dinero en abogados. También de nuevo el caso de Ana Garrido, que ha estado 10 años pleiteando, por último el Tribunal Supremo le ha dado la razón, pero ella tiene que costearse sus abogados. El Ayuntamiento de Boadilla estaba pagando con dinero de los contribuyentes su defensa. Por tanto, esta es una cuestión muy sensible para ellos y lo que se propone es que tengan una asesoría jurídica
que no les coste. Esto luego veremos, porque no es tan fácil después articular esto. Y luego también, esto también vía enmiendas, porque también es una demanda, se hablaba también de otro tipo de atención, como por ejemplo atención psicológica. Otra cosa que también sabemos es el coste psicológico que tiene para un iniciante, porque pensemos además que estamos hablando siempre de procesos muy largos, que tenga también ese derecho a una asistencia psicológica o incluso a otras medidas que normalmente serán más excepcionales, esperemos, como pueden ser medidas de protección o relativas a la familia. Esto, como ya digo, inicialmente la ley era más, digamos, era menos garantista, en el sentido que reconocía menos derechos, pero vía enmienda sí que se pretende esta ampliación para que en definitiva el denunciante esté protegido en todas las medidas. Y luego, por supuesto, la idea de que tenga que ser indemnizado. Esto ya es una regla general de nuestro derecho, pero bueno, no está de mal recordarlo. Pero a nosotros nos parecía que hay una fase previa muy amplia entre que alguien consigue llegar a la fiscalía o a un juzgado y mientras tanto. Y ese mientras tanto pueden ser meses, pueden ser años y se está muy desprotegido. Entonces la idea es que cuando uno quiere puede acudir a este cauce interno de la Autoridad de Integridad, que va a establecer un procedimiento que está establecido de una forma bastante digamos rigurosa, para ver si realmente esta denuncia tiene fundamento o no. Y además, si se ve que tiene fundamento y que hay otro organismo que es el competente, sea el Tribunal de Cuentas, sea la Fiscalía, sea un juzgado, para derivarlo ese momento. Pero claro, ya no va solo el denunciante directamente, y esto también es otra anécdota que me han contado algunos amigos fiscales, de que claro, nosotros no podemos investigar en base a una denuncia que viene con un mail o con un tal, hay que hacer más cosas. Bueno, pues esas más cosas que hacen que haya una denuncia más fundada y que ya se sepa claramente si va a haber un delito, una infracción administrativa o una responsabilidad por alcance, lo que sea, se va a hacer en la Autoridad de Integridad. Por tanto, también una cuestión importante. Y luego también vía enmiendas, porque esto efectivamente no estaba inicialmente, es todo lo que es el régimen sancionador. Otra cosa que también sabemos desde la Ley de Transparencia, que efectivamente también se modifica aquí, para incluirlo, es que una ley, por muy buena que sea, si no pasa nada, si se incumple, pues se queda un poco en papel mojado. Entonces, también aquí lo que se ha visto eso, y como digo, vía enmiendas, es establecer un régimen sancionador para el caso de que no se cumplan los requerimientos de la Autoridad de Integridad o se cometan las infracciones que se delimitan en la ley y que pase algo, y que además ese algo le pase a las personas directamente responsables. Otra cosa que no sé si me habéis oído muchas veces, pero estoy muy obsesionada, es que no lo paguemos los contribuyentes, porque si al final esa responsabilidad recae en el contribuyente, pues evidentemente no conseguimos nada. Por tanto, intentamos buscar esa responsabilidad concreta, y perdón por el plural, porque son un poco las medidas que hemos propuesto desde la Fundación de Derecho, para que efectivamente no haya sensación de impunidad y que responda a quien debe. Estas serían las cuestiones, yo creo, esenciales de la ley. Con esto termino para cumplir con el tiempo. Yo creo que básicamente es muy buena noticia tener una ley de estas características, queremos que la tengamos. Efectivamente es muy mejorable, podría ser más ambiciosa, pero a mí me parece que si esto es un primer paso y lo damos así, vamos a ir en la dirección correcta, ¿no? Y eso quizás muchas veces lo más importante, empezar a revertir una tendencia donde prácticamente el denunciante de la corrupción era una persona abandonada, un héroe y una heroína, a la que le podía pasar de todo, y empezar a que sea una persona que es protegida y que es, digamos, casi diría apoyada por las instituciones porque está haciendo una labor social. Yo con eso termino. Muy bien, pues muchas gracias.